Principios del liderazgo cristiano. Esta es la clase número 9. Es un estudio basado en las cartas pastorales 1 y 2 de Timoteo y Tito. Y esta es la segunda parte del título que iniciamos en la clase anterior. Los requisitos de un buen ministro. Hoy vamos a estudiar un solo versículo, que es el texto de este tema. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Los requisitos de un buen ministro, parte 2. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Hasta ahí. Bien, en la clase anterior ya dijimos que el concepto que hoy se tiene de lo que debería de ser un buen ministro de Jesucristo está muy alejado de los requisitos fundamentales que la Biblia establece. Los requisitos del ministerio tienen que ver más con el carácter moral de un ministro que con los dones o habilidades naturales que ese ministro posee, porque los dones o habilidades naturales, esos nos son dados gratuitamente, son regalos de Dios. Pero el verdadero carácter de un ministro se va formando, se va desarrollando con el tiempo. No es un producto instantáneo. Un ministro no surge así, de rápido como un café, instantáneamente. ¿O sí? No. Lleva tiempo la formación. Yo sigo siendo formado después de 22 años que tengo ya sirviendo de tiempo completo, más otros tantos años que combinaba mi trabajo con el ministerio, ¿verdad? Y todavía sigo siendo formado y sigo aprendiendo tantas cosas que no había aprendido en otro tiempo. Así que un verdadero líder y ministro de Dios no nace, se hace y se va formando con el tiempo, pero también con el trato de Dios. ¿Cuántos están siendo tratados por Dios? Ese trato que Dios está trayendo para tu vida no es en vano, No hay que tenerlo en poco. Más bien hay que darle el enfoque necesario, sabiendo que Dios está formando mi carácter, ¿verdad? Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, nomás anoten la cita, les dijo Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra versión dice, hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Y quiero decirles una cosa, cuando el carácter de Cristo se va formando en nuestras vidas, hay ocasiones en que duele. El trato y la formación del carácter de Cristo a veces es doloroso, por causa del sufrimiento, de la tribulación que luego viene. Hay sufrimiento, hay dolor, ¿verdad? Y Pablo ese sufrimiento lo estaba llevando en una analogía en relación a los dolores de parto cuando una mujer va a dar a luz. ¿Les duele, mujeres? Sí duele, ¿verdad? Yo les dije, en una ocasión les decía que llego con mi esposa, trae un dolor de muela, y le digo, me duele la muela como dolor de parto. Me dice, no hombre, no sabes, ni sabes, no se compara el dolor de muelas con el dolor de parto, ¿verdad? Y Pablo llevó el sufrimiento por la formación del carácter de Cristo a esa comparación, como al dolor de parto de una mujer, que no podemos imaginar. Yo no, como varón, pues no me puedo imaginar cuánto les duele. Yo las veo que sufren, ¿verdad? Pero, pues bueno. Alguien dijo, tus dones te abren puertas, pero tu carácter te las cierra, ¿verdad? Carlos Spurgeon dice en su historia, él dice que conoció a un hombre que predicaba tan tremendo y con un mensaje de filo cortante que nadie quería que se bajara del estrado. Pero cuando se bajaba vivía tan mal
que nadie quería que se volviera a subir? ¿De cuáles somos? No, hay que ser el mismo allá arriba y abajo, ¿verdad? Es decir, la predicación de un ministro debe de ser consistente con lo que vive. Por tanto, la eficacia o los buenos resultados en una obra, escuchen esto, dependerá de la calidad y el carácter moral de un ministro. Yo les decía en la clase pasada, mencionábamos una cita bíblica en el Antiguo Testamento, donde dice, tal como el sacerdote es el pueblo. Si los sacerdotes eran malos, corruptos, mentirosos, pues imagínense cómo estaba el pueblo, ¿verdad? Entonces, el pueblo refleja al líder, ¿verdad? Entonces, la calidad y el carácter moral de los ministros está por encima de cualquier asunto personal. Así que pastorear, dirigir, apacentar, instruir al pueblo de Dios no es un asunto solamente de ejercer un liderazgo, sino de un ejemplo moral y espiritual de los ministros, de los que servimos en la obra. Tenemos que manifestar un ejemplo, ¿verdad? Vamos a estudiar pues 17 cualidades, hoy no las vamos a estudiar todas, o requisitos que debe de tener toda persona que sirve en el ministerio o que dirige una iglesia. Dice Pablo entonces, 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo ¿sea qué? Irreprensible. Bueno, aquí Pablo está hablando de un oficio, el oficio es el oficio de obispo. Obispo es el término compuesto del griego episcopos, con cada kilo, episcopos, que literalmente se traduce, ya lo dije, supervisor. Episcopos, con cada kilo, ahí lo van a ver en sus notas, es una palabra compuesta de dos, epi, sobre, y escopeo, de mirar o vigilar. En otras palabras, un obispo es el supervisor, el que mira y vigila la condición de la iglesia. Ese es un supervisor, un obispo. Hay otro término, anciano, que no se refiere a los ancianos de edad, sino anciano es el término del griego presbútero, con B de bueno, presbútero. Este término se usa para designar a la misma persona con el oficio de obispo o supervisor o vigilante de la iglesia. Pero hay una diferencia entre el obispo y el anciano. La diferencia radica en que el término anciano, por un lado, está indicando la experiencia, el entendimiento espiritual y la madurez con la que se debe de guiar a la iglesia. Y por el otro lado, el término obispo o supervisor indica, escuchen bien, el carácter con el que se debe de desarrollar la obra y todos aquellos que han sido asignados por Dios para dicha obra. Entonces, por un lado, anciano habla de la experiencia que se va generando y se va dando para guiar a la iglesia, y por otro lado, el obispo habla del carácter con el que se debe de guiar a la iglesia. Entonces, están ligados la experiencia con el carácter. ¿Me explico? El carácter se va desarrollando con el tiempo. Y pasa tiempo para que alguien pueda desarrollar este oficio de obispo. Por eso vamos a ver que uno de los requisitos entre estos 17 que dice Pablo, que no sea un neófito. ¿Quién es un neófito? Un recién convertido. El que ejerce el ministerio, ¿verdad? Entonces, dice ahí, es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Este irreprensible es un requisito fundamental de un ministro, es como el cimiento. De ahí, de la irreprensibilidad, surgen otros demás requisitos. Pablo exige pues como requisito indispensable y fundamental que el obispo, el supervisor, el vigilante de la iglesia de Jesucristo sea irreprensible, irreprensible. Richard Baxter, un pastor también del movimiento puritano del siglo XVII,
Él escribió acerca del requisito de irreprensibilidad lo siguiente. Miren lo que él escribió. Tengan cuidado de ustedes mismos, para que su ejemplo, le está hablando a los ministros, para que su ejemplo no contradiga la doctrina, y para que no sea como piedra de tropiezo de los ciegos, y pueda ser una ocasión para su ruina, para que no se diga algo con su vida diferente a lo que se dice con su lengua, y sea mayor estorbo para su propia obra. Una palabra orgullosa, poco amable, autoritaria, un pleito innecesario, una acción codiciosa puede cortar la garganta de algún sermón y hacer que se pierda el fruto de todo lo que se está diciendo o enseñando. Irreprensibles. ¿Cómo debemos de ser los servidores de la obra? Dígalo, irreprensibles. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Yo les he dicho en otras ocasiones, tu principal enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos y el diablo también, ¿verdad? Y Pablo lo confirma cuando le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El día de hoy hay quienes hacen de sus interpretaciones personales una doctrina universal, que quieren que todos la cumplamos. Que porque todos hacen guerra espiritual y se suben en los aviones a hacer guerra espiritual en las regiones celestes, quieren que todos lo hagamos. Así pasó en una ocasión en Guadalajara, con aquellos que podían rentar una avioneta e ir a hacer guerra espiritual en las regiones celestes. Y querían que todos fuéramos, ¿verdad? Hacen de sus interpretaciones personales una doctrina que quieren que todos cumplamos. Por eso Pablo les dice, ten cuidado de ti mismo. ¿De quién tenemos que cuidarnos? Primero, de mí mismo. ¿Sí? Irreprensible. Número uno, entonces, requisito número uno y fundamental, irreprensible. Esta palabra irreprensible es un adjetivo del griego que se traduce sin reprensión. También se traduce no expuesto a censura. También se traduce no arrestado como si fuera un delincuente. Y finalmente se traduce también que no haya nada de que se le acuse. Eso es una persona, o esto habla de la traducción de irreprensible. Repito, es el adjetivo del griego que se traduce sin reprensión, no expuesto a censura, no arrestado como si fuera un delincuente y que no haya de qué acusarlo. Obviamente en esta traducción no significa que sea una persona que ya no peca o que no ha cometido pecados de los cuales se ha arrepentido. Lo que quiere decir la traducción es que su vida no sea arruinada por pecados que lo puedan excluir de una conducta piadosa dentro de la iglesia. A eso se está refiriendo. Que nuestra conducta sea una conducta piadosa dentro de la iglesia. Y piedad se traduce la disposición que una persona debe de tener para hacer la voluntad de Dios. Entonces, que no haya nada que nos pueda excluir de la expresión y manifestación de una adecuada conducta dentro de la iglesia. Por eso Pablo le escribe esta carta a Timoteo diciéndole, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. En otras palabras, debe de ser un ministro irreprensible, debe de ser como un modelo que pueda ser ejemplo para que otros lo sigan. El buen ejemplo, porque hay buenos y malos ejemplos. Y Pablo escribió a los filipenses, miren las palabras de Pablo, Filipenses 3:17 en adelante, lo leo rápido. Dice Pablo, hermanos, sean imitadores de mí y miren los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. A esos no hay que imitarlos. Hay que imitar a los que son dignos de imitar. Versículo 19.
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que todo ministro, todo servidor de la obra, cualquiera que sea el desarrollo de su oficio, debe de ser cuidadoso de permanecer irreprensible, y voy a mencionar a continuación 4 razones. Todo ministro, todo servidor debe de ser cuidadoso de permanecer irreprensible por las siguientes 4 razones. Número 1, porque son especial blanco de Satanás. ¿Quiénes? Los que están presidiendo, es decir, los que estamos frente al frente de la batalla, ¿verdad? Son con quienes Satanás va a lanzar los primeros ataques, ¿verdad? Somos los que estamos ahí en el blanco de Satanás, de la batalla espiritual, y es a los que estamos en el frente de batalla que vendrá el ataque principal de la oposición satánica. ¿A quiénes? A los que están al frente de batalla. A los padres de familia, a los líderes de hogar. Ahí tú eres el blanco de Satanás, ¿verdad? Por eso hay que permanecer irreprensibles, porque el enemigo nos tiene en la mira. Número 2, otra razón, porque la caída de un ministro tiene mayor potencial para hacer daño. Más que, por ejemplo, y fíjense cómo ha habido tantos escándalos por cuestiones de adulterio. Y cuando una persona de la iglesia comete adulterio, pues hay veces que en la misma gente ni cuenta se da. Pero cuando un ministro comete adulterio, eso causa más daño, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque está al frente de la batalla. Cuando un ministro cae, el efecto en las ovejas es devastador. Ha habido ministerios que se han dividido. ¿Por qué? Pues porque el pastor se metió con la secretaria y se dividió la iglesia. Y eso le da gozo a Satanás. Satanás hace fiesta cuando una iglesia se divide, ¿verdad? Otra razón del por qué todo ministro debe de ser irreprensible, porque a mayor conocimiento de la verdad que tiene un ministro, su responsabilidad de vivirla traerá un castigo mayor cuando cometa un pecado. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. A mayor conocimiento que yo tengo de mis responsabilidades como ministro, se me pedirá vivir lo que estoy conociendo. No sé si me expliqué, ¿verdad? Por eso hay que ser irreprensibles. Y número 4, porque hay que ser irreprensibles porque habrá un mayor grado de hipocresía en los pecados de un ministro que en los pecados de un agente de la iglesia, debido a que nosotros como ministros predicamos a veces contra los mismos pecados que luego alguien puede cometer. No sé si me explico. Por ejemplo, enseñamos, no hay que adulterar. Los escribas y los fariseos que andaban ahí contra Jesús, ellos decían, no roben, y ellos robaban. No adulteren, y ellos eran adúlteros. No sean religiosos, y ellos eran religiosos. ¿Sí? Entonces, hay un grado más de hipocresía cuando alguien comete un pecado del cual está predicando en contra de él. Entonces, hay que ser, ¿qué? Irreprensibles. Bueno, ¿cómo se protege un ministro contra estos ataques del enemigo? O un servidor de la iglesia. Estamos enfocándonos en principios de liderazgo cristiano, por eso es que estamos hablando de ministros. En este caso, Pablo habla del oficio de obispo, supervisor de la iglesia, pero estos aplican también a cualquier hermano de la iglesia, a cualquier servidor de la iglesia. Entonces, ¿cómo un ministro, cómo un servidor de la iglesia se puede proteger de no caer en algún pecado de los cuales predicamos en contra de ellos? ¿Cómo nos podemos proteger? Siempre, bueno, hay muchas razones. Por ejemplo, yo nunca doy consejería a una mujer si no está mi esposa presente. Es muy imprudente que un ministro dé consejería a una mujer, ellos dos solos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos protegernos? Hay medidas que debemos cuidar, ¿verdad? De prudencia, pero también debemos dedicar tiempo a la oración. Hay ministros que no oran, no están orando.
mucho menos oran con la esposa, ¿verdad? Por eso es que cuando vienen los ataques del enemigo, ¿sí?, son víctimas de esos pecados. El estudio y la meditación de la palabra nos ayuda también para estar bien nutridos con las palabras de fe y de la buena doctrina. Hace unos días compartíamos mi esposa y yo algunos de estos principios. Me dice, bueno, pues está fácil, mira eso que me acabas de compartir, está tremendo, ahora vívelo. Sí. Ahí como la ven, chiquita pero picosa. No me pasa nada, Y está bien, yo agradezco a Dios porque ella es así, porque yo necesito que ella... De hecho, así se traduce la palabra ayuda idónea, la expresión ayuda idónea. Ella es mi complemento, mi contraparte, no la que está en contra de mí, la contraparte, el complemento. Entonces, hay cosas que a lo mejor yo no veo, pero ella sí las ve y me dice, oye, listo con esto, ¿verdad? No seas imprudente en esto, no seas imprudente en aquello. O está el otro lado también, oye, está bien, lo hiciste bien, ¿verdad? Porque somos un complemento. Esas son las maneras de protegernos. Y eso tiene que ver con la prudencia. Y ahorita lo vamos a ver, porque este es otro requisito, ser prudente. Pero esto tiene que ver con la irreprensibilidad, hermanos, ¿verdad? Dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde se guardan los dichos de Dios? Aquí en el corazón. Pero no basta solamente con guardarlos, hay que vivirlos, ¿verdad? Así que todo ministro nos debemos exponer continuamente, constantemente a la luz de la palabra de Dios. Mi vida la tengo que exponer a la luz de la palabra de Dios y ahí hacer una autoevaluación y poder verme en el espejo de la palabra. Y ahí en el espejo de la palabra, déjenme decirles, nos vemos tal y como somos, Ahí se nos ven todas las manchas, las arrugas y todo lo malo que aquí se ve en el espejo de la palabra, ¿sí? Porque la iglesia, por otro lado, es responsable de medir a sus ministros a través de esta norma, de este fundamento de irreprensibilidad. Ustedes tienen toda la autoridad para discernir cuando un ministro es irreprensible o no. Porque ahorita el testimonio que muchos ministros están dando es tan pésimo, ¿verdad? Vamos a ver a continuación lo que tiene que ver con el carácter moral de un ministro. Ya establecimos entonces como punto principal la irreprensibilidad. Este requisito irreprensible es un requisito fundamental. Ahí en ese están fundamentados todos los demás. Pablo enumera 4 aspectos en lo que puede evaluarse a un ministro en cuanto a la irreprensibilidad. Un ministro se puede evaluar en cuanto a la irreprensibilidad, 1, en su carácter moral. 2, si es irreprensible en su vida en el hogar. 3, si es irreprensible en su madurez espiritual. Y 4, si es irreprensible en su testimonio público. Vuelvo a repetir esto. Hablando del carácter moral de un ministro, hay 4 aspectos que se tienen que considerar en este fundamento de irreprensibilidad. Un ministro debe de ser irreprensible, 1, en su carácter moral, 2, en su vida en el hogar, cómo se conduce con la esposa, con los hijos. Yo he escuchado hijos de pastores que me han dicho, sí, mi papá es uno ahí en el estrado, pero lo había de conocer en la casa. Entonces, este fundamento de irreprensibilidad se tiene que manifestar en nuestra vida y desarrollo en el hogar, en la casa también. Irreprensibilidad también, número 3, en cuanto a la madurez espiritual que un ministro tiene. Número 4, irreprensible en su testimonio público. ¿Cómo es el pastor? ¿Cómo es el ministro? ¿Cómo es el servidor? ¿Es irreprensible?
Y ya dijimos que irreprensible, así literalmente, que nadie tenga nada malo que decir de ti, que nadie tenga nada de qué te puedan acusar, ¿verdad? Carácter moral, número 1 entonces, vamos a ver el número 1 de estos 4. Vamos a ver, carácter moral. El término moral se define como el conjunto de normas, creencias, valores, costumbres que sirven como modelo de conducta del ser humano en la sociedad y dentro de la iglesia también. Repito esto, moral se define como el conjunto de normas, creencias, valores, costumbres que sirven como un modelo de conducta de un ser humano dentro de la sociedad o de un cristiano dentro de la iglesia. Hay normas, hay conductas, hay principios que nos deben de ayudar a desarrollarnos en nuestra vida diaria. Moral es lo opuesto a lo inmoral. Lo inmoral es lo pecaminoso, lo corrupto, pero también es lo opuesto a lo amoral, es decir, lo que no tiene moral. Moral es lo opuesto a lo inmoral, repito, a lo pecaminoso, a lo corrupto. También es lo opuesto a lo amoral, que significa que no tiene moral. De tal forma que nos encontramos en la sociedad, pero también dentro de la iglesia, tristemente debo decirlo así, con 3 tipos de personas. 1, nos encontramos con personas morales que están apegadas estrictamente a los principios de la moral. ¿Alguien me puede decir cuál es un principio moral? Hello, ¿qué pasó? O voy muy rápido, o están atentos, o qué está pasando. A ver, alguien me puede, porque estamos hablando de lo que es lo moral, estamos hablando del carácter moral. ¿Qué significa moral? Bueno, establecer principios, normas que rigen mi vida, que rigen mi conducta. Por ejemplo, el respeto, ¿será un asunto del carácter moral? Sí. ¿Perdón? No hablar mal. Hablar con inteligencia tiene que ver con lo moral. La educación es un asunto de la moral. Allá, mi hermana. ¿La conducta qué? Fidelidad. La fidelidad es un asunto de la moral, ¿verdad? Entonces, en la sociedad y en la iglesia nos encontramos con personas morales que desarrollan un buen carácter moral. El ministro, el servidor de la iglesia, de cualquier oficio y ministerio, debe de desarrollar un carácter moral cuando ejerce el ministerio. Pero también nos encontramos en la sociedad, no se diga, pero dentro de la iglesia, con personas inmorales. ¿Habrá gente inmoral dentro de la iglesia? Sí. Y esta palabra inmoral habla de todo lo que es pecaminoso, todo lo que es la disolución, la impureza, personas que están ahí en la sociedad, pero dentro de la iglesia sin escrúpulos también. Es más, hay personas que llegan a una iglesia a hacer conquistas. Andan ahí, viendo a ver, sin escrúpulos. No vienen buscando a Dios. No vienen buscando conocer a Dios. Vienen buscando a veces una compañera o un compañero. Personas inmorales. Hay jóvenes que como resultado de no ser nacidos de nuevo, pues practican algunos pecados. Yo ya les dije alguna ocasión, hicimos por ahí una encuesta con nuestros jóvenes, se les habló de un tema relacionado con el pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Y después de la clase se les entregó una hoja y los maestros les dijeron, no queremos que pongan el nombre, no necesitamos saber de quién. Lo que sí necesitamos saber es con qué pecados estás batallando, estás luchando, que pueden traer consecuencias en tu vida. ¿Sí? Entonces ahí empezaron a escribir. Cuando me enseñan los resultados me fui para atrás. Dije, wow. Bueno, pero por otro lado pudimos entender, ¿qué puedes esperar de una persona que no ha nacido de nuevo? Todo, porque no ha nacido de nuevo.
hay inmoralidad, se practica la inmoralidad. Y nos encontramos ahí con una serie de pecados que, bueno, después juntamos a los padres de familia y les dijimos, miren, estos son los resultados de sus hijos. Yo no sé cuál de sus hijos está practicando esto. Y un papá se acercó conmigo llorando y me dijo, yo pensé que mi hijo ya había nacido de nuevo. ¿Me puede enseñar las hojas? No, le dije, no te las puedo enseñar. Esto es algo que tuvimos que hacer nosotros. Y eso nos permitió entonces poder hacer una evaluación de la condición espiritual de nuestros jóvenes. Entonces, en ese sentido dijimos, ok, necesitamos enseñarles doctrinas fundamentales. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? ¿Qué significa el pecado? ¿Qué tiene que ver con el arrepentimiento? ¿Verdad? Porque nos encontramos con personas inmorales, sin escrúpulos. Pero también en la sociedad nos encontramos con personas amorales, las cuales viven sin moral, sin ética y sin principios. Personas amorales. Por eso estamos aprendiendo principios del liderazgo cristiano, y el desarrollo de los principios del liderazgo cristiano y los requisitos y cualidades que debe de cumplir un ministro tienen que ver con el carácter moral, no con lo inmoral, mucho menos con lo amoral. ¿Por qué? Porque las inmoralidades en las que incurren algunos ministros han dañado la obra de Dios. Bueno, entonces, estas cualidades que vamos a ver o requisitos que se exigen de un ministro, vuelvo a repetir y quiero que quede bien claro, tienen que ver con el carácter moral de un ministro, de un servidor. Dice entonces Pablo a Timoteo, número 1, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Nada más vamos a tratar de terminar el versículo 2. Entonces, el obispo o el anciano o el servidor debe de ser irreprensible, escuchen, en relación a las mujeres. Por eso es que Pablo dice, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. El texto griego literalmente dice, hombre de una mujer. Con este requisito, Pablo se estará refiriendo a su estado civil, al estado civil de un ministro. Bueno, ¿qué no se supone que si alguien está en el ministerio, obviamente debe de estar casado con una mujer? En aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, en la sociedad de Éfeso, pues ni en la sociedad judía de la iglesia primitiva, todavía no se daba la poligamia. Es más, no era un problema que había de poligamia ya. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo, después de el principio y fundamento de irreprensibilidad, por qué el primer requisito que pone es marido de una sola mujer? Si se supone que un ministro, vuelvo a repetir esto, debe de ser hombre casado con una mujer, no con 2 o 3. Pero ¿por qué? Me llama a mí la atención. Y estaba yo, ¿por qué lo puso en primer lugar Pablo? ¿Por qué creen? Porque, a ver, piensa en un momento, a ver si alguien me puede dar una opinión. ¿Por qué? Porque había la tendencia a la tentación con otras mujeres. Bueno, Pablo se está refiriendo, marido de una sola mujer, escuchen esto, al comportamiento sexual, moral y sexual, comportamiento moral y sexual de un ministro con respecto a las mujeres. ¿Sí? Porque yo les digo una cosa, y hoy tristemente hay mucho ministro bien imprudente, que agarran a las hermanitas y las abrazan y hasta el beso le dan. Y mucho cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, hay ministros, ¿por qué Pablo dice, otra razón, marido de una sola mujer? Porque hay ministros, así entre comillas, que aunque están casados con una sola mujer, no son hombres de una sola mujer debido a que son infieles con ella. Hoy,
lamentablemente hay mucho ministro, entre comillas, adicto a la pornografía y ya no son fieles a su mujer, pero están ahí predicando, enseñando, no adulteren cuando ellos son adúlteros, no sean infieles cuando ellos son infieles. La versión Palabra de Dios para Todos traduce con mayor claridad este punto. Traduce que el ministro debe de ser fiel a su esposa. Fiel a su esposa. Entonces, Pablo no se estaba refiriendo, cuando pone este primer requisito, marido de una sola mujer, no se estaba refiriendo a su estado civil. Ya es obvio y se supone que un ministro debía estar casado con una sola mujer. Pero lo pone así para referirse al comportamiento moral con respecto a las mujeres. Hay que respetar a las mujeres. ¿Sí o no? El ministro debe de ser irreprensible en cuanto al trato con las mujeres. Debe de haber una irreprensibilidad. Yo les platiqué hace algún tiempo atrás de un pastor que yo conozco, que lo demandaron porque se acercó a abrazar, pues él en buena intención, pero de manera imprudente, se acercó a abrazar a una jovencita de su iglesia, y la jovencita, víctima de un abuso sexual, sintió que este hombre la estaba acosando y lo demandó. Y lo metieron a la cárcel. Y mientras se arregló el asunto, estuvo metido en la cárcel. ¿Todo por qué? Por imprudente. Respecto al trato con las mujeres. ¿Se fijan cómo debemos de ser irreprensibles? Ahora, este principio no es nada más exclusivo de los pastores, también de todos los varones que están aquí. ¿Sí? El buen trato con respecto a las mujeres. Y las mujeres también. Porque este es un asunto de ambas partes, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo comienza esta lista con esta característica, debido a que por encima de las demás, esta es una que muchos ministros están propensos a caer. Por eso empieza, después de irreprensible, dice, marido de una sola mujer. Porque la infidelidad, la inmoralidad sexual o el dejar de ser hombres de una sola mujer ha descalificado y ha sacado del ministerio a más hombres que cualquier otro pecado. Cada vez se hace más común el pecado de infidelidad. Así que esta norma o cualidad o requisito, marido de una sola mujer, escuchen, se refiere justamente al carácter moral del ministro y no a su estado civil, el carácter moral. ¿Sí está claro? Bueno, un ministro, marido de una mujer, es un hombre que está dedicado en su corazón, en su mente, a la mujer que es su esposa. A ella solamente ama y desea, su pensamiento está solamente en ella. Marido de una sola mujer. Mi pensamiento solamente está en esta mujer con la que llevo 35 años casado. ¿Verdad? Porque cuando nuestra mente ya empieza a divagar allá, y empieza uno a ver una hermanita por allá y otra hermanita por allá, entonces ya ahí ya no hay pureza sexual, ni en los pensamientos ni en la conducta. Por eso el día de hoy tantos ministros han caído en el pecado de adulterio, porque ya su mente ya se fue por otro asunto. Por eso hay que recordar este requisito, marido de una sola mujer. Así que Pablo está iniciando con este requisito. Y es muy importante porque en la sociedad de Éfeso, esta sociedad se caracterizaba por el desenfreno y la impureza sexual. O sea, la sociedad estaba, acuérdense, no solamente en Corinto, sino en Éfeso, también la gente de la sociedad solamente andaba pensando en las inmoralidades sexuales. Y en la mayoría de los casos, muchos de los miembros de la iglesia
de Éfeso habían caído una y otra vez en las garras de la impureza sexual. Por eso Pablo les está escribiendo y les está diciendo: sean maridos de una sola mujer. En otras palabras, respeten a las mujeres que están a su alrededor, ahí dentro de la iglesia, que su carácter moral esté por encima de la satisfacción de los deseos de su carne. Maridos de una sola mujer. Las escrituras dejan muy bien claro que los pecados sexuales deshonran el ministerio y marcan a una persona para siempre. ¿Se acuerdan de David? ¿Cómo se conoce a David? Se conoce como el hombre cuyo corazón era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también se le conoce como el hombre que más salmos escribió, más cantos para Dios escribió. Se le conoce como el David guerrero que logró levantar uno de los ejércitos de Israel más impresionantes que había. Pero escuchen esto, también se le conoce como David el adúltero y asesino. Y la Biblia no se equivoca. Salomón, su hijo, escribió en Proverbios 6:32: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. 33 dice: heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, que se traduce pecado, nunca será borrada. Marido de una sola mujer. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo aquí Pablo está poniendo este requisito, y esto denota también que el liderazgo en una iglesia principal, el pastorado, tiene que ver con un varón. Ya lo vimos en la clase pasada. Porque pues una mujer pastora no puede cumplir con este requisito, ¿verdad? Bueno, aunque hoy ya hay pastoras de iglesias de personas del mismo sexo que se dicen pastoras y tienen como esposa a otra. Ya hay en la actualidad iglesias de homosexuales, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ese es otro asunto. Bueno, un ministro de la iglesia de Dios entonces debe de ser irreprensible, marido de una sola mujer, y luego Pablo añade otro requisito ahí en el versículo 2, que sea sobrio. Sobrio. ¿Que sea qué? ¿Qué es lo contrario a la sobriedad? La ebriedad. Ebriedad. Una persona ebria no sabe pensar adecuadamente, no sabe razonar. Sobrio es la palabra del griego nefalios, que literalmente significa sin vino. Pero aquí se usa en sentido metafórico para comunicar las cualidades de estar alerta o vigilante. Pero también sobrio significa y habla de una persona que es cuidadosa. Pero también una persona sobria habla de una persona cuya mente está despejada, mente sana. Entonces, un ministro es irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, con una mente sana y una mente despejada. Por lo tanto, el obispo, el anciano, el ministro siempre debe de estar con la capacidad de pensar con claridad. Además, deben de poseer una fuerza interior para abstenerse de cualquier exceso que pueda entorpecer los sentidos espirituales y mentales. Por eso se requiere sobriedad. Hay que estar sobrios, vigilantes, atentos, cuidadosos. ¿Qué está pasando alrededor? ¿Qué está pasando con mi vida personal? ¿Qué pasa con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué pasa en la iglesia, en la congregación? Sobrio. Además, un ministro de la iglesia debe de ser, dice hay otro requisito, prudente. Prudente. La prudencia, mis hermanos, es la virtud de actuar de forma justa, de forma adecuada. Prudencia tiene que ver con actuar con moderación. Habla de una persona que es disciplinada, que sabe cómo ordenar sus prioridades,
que es serio en los asuntos espirituales del ministerio. El ministerio requiere prudencia, requiere seriedad, porque se está sirviendo al Dios, creador de todas las cosas, al que nos creó. Requiere el ministerio prudencia, seriedad. Habla de una mente sana, prudencia, habla de mente sana, de mente segura. Prudencia habla de una mente estable, sin doblez, que hoy y mañana siguen con su amor hacia el Señor, fieles, estables, inconmovibles, sirviendo al Señor con alegría, con pasión, con integridad. Prudencia habla de que la persona está controlada por las verdades de Dios y no por los deseos de la carne. Sigue el consejo que Pablo le dio a los filipenses en el capítulo 4, versículo 8, cuando les dijo: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es prudencia. Y en el ministerio se requiere ser prudentes. Otro requisito: el buen ministro debe de ser decoroso. Decoroso. La palabra del griego para decoroso es cosmios, con cada kilo, cosmios. Denota un concepto ordenado. ¿Se fijan cómo aquí todo está en orden? Imagínense el baño aquí en la plataforma. Estaría en desorden, ¿verdad? Entonces, el buen ministro debe de estar en el orden de Dios. Una persona prudente en la mente tendrá una vida decorosa, es decir, una vida ordenada, de tal forma que su mente disciplinada lo conduce a tener y desarrollar una vida disciplinada. ¿A qué horas empiezan las clases en el Instituto Bíblico? A las 9. ¿A qué horas empieza la reunión el domingo? Aquí a la 1, en Anaheim a las 9. ¿Verdad? Disciplinados. El ministro no, o mejor dicho, el ministerio, mis hermanos, no es una ocupación para personas desorganizadas y desordenadas. ¿O sí? Imagínense que yo tengo que dar 2 clases y llego a las 9:30 y los tengo aquí esperando media hora. Hay desorden en mi vida. Y ese desorden se ve constantemente. Ay, hermanos, yo pudiera sacar muchas excusas. Es que me agarró tráfico, o cuando en realidad me levanté tarde. Había un servidor de una iglesia que estaba en el grupo de alabanza y llegaba a cantar después de que ya había empezado la alabanza. Llegaba y se subía, porque cantaba muy bonito, ¿verdad? Y era una de las voces fuertes en el coro, pero era indisciplinado. Y luego predicaba, y si le tocaba, por ejemplo, aquí empezamos a la 1, más o menos a las 2 de la tarde ya está uno predicando. Ah, no, llegaba después de las 2 de la tarde. Y pues otro canto, le decía el ujiera al del grupo de alabanza, échese otro canto porque no ha llegado el predicador, era el pastor de la iglesia. Indisciplinado y desorganizado. A esos tampoco los quiere el diablo, por indisciplinados y desorganizados, ¿verdad? No hay decoro. Por eso Pablo establece este requisito, esta cualidad de un ministro decoroso. No tiene nada que ver en la decoración del edificio, tiene que ver en la decoración del carácter moral del ministro, el orden, la disciplina con la que hacemos el ministerio. ¿Cómo estoy con el tiempo? No sé a qué horas terminan. 11:30. Ah, bueno, me quedan todavía media hora. Gloria a Dios. Entonces, cosmos es la palabra de donde se deriva cosmios, que significa ordenado.
Y es todo lo opuesto al caos. Por tanto, un buen ministro no debe de tener en su vida una vida caótica, sino ordenada, porque dijo Pablo, si no puede ordenar su propia vida, ¿cómo traerá orden a la iglesia? Un pastor desordenado, indisciplinado, no. Por eso este requisito es fundamental. Note usted que estamos estudiando los requisitos de un obispo, de un supervisor, de uno que vigila la iglesia. Pero los de los diáconos no son muy diferentes, ya los vamos a ver. Entonces, otro requisito del buen ministro es que debe de ser hospedador. Esta palabra, la traducción del griego al castellano, literalmente traduce amar a los forasteros y a las personas de afuera, es decir, a los extranjeros o extraños. Y por ese amor, darles alojamiento, hospedador. La traducción del griego literal es amar a los forasteros, a las personas de afuera, a los extranjeros o a los extraños. Y escuchen esto, mis hermanos, esta, aparte de ser una de las virtudes cristianas, es algo que los ministros debemos de practicar en mayor medida, porque debemos demostrar nuestro carácter moral a través de la hospitalidad. Pablo estableció este requisito porque se le antojó nada más, o sea, suena hospedador. ¿Por qué creen que estableció este requisito Pablo? ¿Se acuerdan que yo les mencioné? Pablo decía, el que anhela obispado, buena obra desea. Porque en aquellos años no les era muy deseable ser un ministro. ¿Por qué no era muy deseable ser un ministro? ¿Qué estaba pasando en la sociedad? Había persecución. Había persecución. Y la persecución obviamente trajo necesidades económicas. Había dispersión de los cristianos, porque los andaban persiguiendo, dejaban sus cosas, sus casas, algunos los arrastraban, a otros los metían a la cárcel. ¿Se imagina el que metían a la cárcel por causa de ser cristiano y tenía a su esposa y a 5 hijos? Que necesitaban hospitalidad. Por eso es que Pablo puso como requisito principalmente para los obispos el ser hospedador. Por esas circunstancias, ¿verdad? Y los cristianos de aquel tiempo, del tiempo de Pablo en el Nuevo Testamento, hicieron de la hospitalidad algo esencial en su vida. Amaban hospedar a la gente, porque en aquel tiempo tampoco había hoteles o moteles, y las que eran posadas o casas de hospedaje regularmente se habían convertido en aquellos años en burdeles, en lugares donde robaban a la gente y robaban a los viajeros. Nadie se quería meter ahí. Por eso buscaban hospitalidad. ¿Dónde? Los cristianos, pues con los hermanos de la iglesia que tenían su casita ahí. Pero esta debe de ser una virtud en los cristianos, pero también principalmente en los ministros. No sabe qué bendición es cada que tomamos la oportunidad o tenemos la oportunidad de hospedar a alguien. No sabe usted la bendición que es. Cuando yo salgo, me dicen, hermano, ¿quiere estar en un hotel o quiere estar en la casa? En tu casa. Porque pues me interesa a mí conocer al pastor, conocer a la esposa, conocer a los hijos y ver el carácter moral con el que se desarrollan. Si estoy en el hotel, pues no me voy a dar cuenta cuando se pelea con la esposa. ¿Verdad? Cuando hay ocasiones, hay pastores en algunas ocasiones que no tienen un lugar donde poder hospedar, pues en el suelo. Y algunos otros, no, te voy a poner en el hotel. Bueno, está bien, pero ya son circunstancias extremas. Así que las puertas de un hogar cristiano, así como el corazón de la familia cristiana, deben estar abiertas para todo aquel que llega con alguna necesidad. Hermanos, necesitamos hospedaje.
Ahora que tuvimos el evento, había algunos pastores que venían y no, el hotel aquí estaba, los hoteles alrededor aquí estaban sobresaturados. Hermanos, ocupamos hospedaje. Una sola persona se anotó. Una sola persona. Y nos dijo, yo solamente puedo hospedar a 2. Bueno, nada más no los estoy regañando, cada quien sabe cómo está la situación en su hogar. Pero esta es una de las virtudes que los cristianos y los ministros debemos de desarrollar. ¿Verdad? La vida en el hogar de un ministro debe de estar abierta para que el verdadero carácter del ministro o del creyente sea manifestado a todos los que llegan, sean sus familiares, sean sus amigos o sean los forasteros. Pablo escribió a los romanos compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, Romanos 12:13. En Hebreos 13:2 dijo el autor de los Hebreos, no se olviden de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. A mí me han llegado angelitos ahí, a mi casa. Estoy hablando en sentido figurado. No vayan a decir, el pastor nos dijo que recibió ángeles. No. Entonces, un ministro, otra cualidad o requisito. Un ministro además debe de ser, dice ahí 1 Timoteo 3:2, apto para enseñar. Apto para enseñar. Todo lo que ustedes están aprendiendo el día de hoy, lo van a tener que enseñar el día de mañana a alguien. ¿Sí? Apto para enseñar. Este es uno de los únicos requisitos que se relacionan específicamente con los dones y funciones dentro de la iglesia para aquel que en este caso Pablo menciona como el obispo, el supervisor de la iglesia. Y la palabra del griego es didácticos con cada kilo, que se traduce apto para enseñar. Y es una de las características que distinguen al obispo, pero también al diácono, que debe de ser apto para enseñar. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es el deber principal de un supervisor, de un pastor, de un anciano de la iglesia. Por lo tanto, escuchen esto, se le exige al pastor, al ministro, que se esfuerce en su estudio. Hoy hay pastores que llegan a la iglesia y a la congregación y pues, hermanos, no tengo nada para compartirles, pero gloria a Dios, vamos a ver qué dice la Biblia, y sacan ahí un versículo y empiezan a hablar y hablar y hablar. No se prepararon previamente. Y avientan mensajes a sin ton ni son. ¿Verdad? Entonces, apto para enseñar tiene que ver con el esfuerzo que los que predicamos tenemos que hacer estudiando y exponiendo el mensaje del Evangelio. Hay que estudiar, hay que prepararnos. Dice 1 Timoteo 5:17, Pablo le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Mayormente los que trabajan, es un trabajo, predicar y enseñar. Es importante pues destacar que Pablo incluye este requisito en la lista de cualidades morales de un ministro debido a que la enseñanza eficaz se va desarrollando en base al carácter moral del ministro. Sería muy injusto que un ministro llegue detrás de un púlpito y enseñe cualquier cosa y haga perder el tiempo de la gente, enseñando cosas que ni bíblicas son. Es injusto. Por eso Pablo enseña que uno de los requisitos debe de ser apto para enseñar. Y enseñar con claridad, con sencillez la palabra del Señor. Richard Baxter, el puritano del siglo XVII, él dijo, el ministro que siente cómo habla, seguramente obrará como habla. El que siente cómo habla, obrará como habla. ¿Lo entendió? Yo siento lo que estoy hablando y tengo un entendimiento claro de lo que les estoy enseñando, pero también debo vivirlo. ¿De qué me sirve nomás entenderlo, estudiarlo, si no lo vivo? ¿Verdad?
¿Cómo se puede identificar a un hombre como capaz para la predicación y la enseñanza? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, debe de tener el don en la enseñanza. No es una habilidad humana lo que hace un buen maestro, sino es el don dado por el Espíritu Santo para enseñar con eficiencia las verdades de la palabra de Dios. Es un don. No todos tienen el don. Y esto hay que entenderlo con claridad. Acuérdese del principio del cuerpo de Cristo. Unos son la mano derecha, otros son el pie izquierdo, otros son el dedo gordo del pie derecho, otros son el dedo chiquito del pie izquierdo. Y somos un cuerpo, ¿verdad? Pero hay quienes, no, a mí Dios me llamó a predicar detrás de un púlpito. Está bien, si Dios te llamó, hay que ver si está el don. Y si tienes el don, pues prepárate, estudia la Biblia. ¿Sí o no? ¿O quisieran tener aquí detrás del púlpito gente que los entretenga nada más? No. Tiene que tener, ¿cómo se distingue un hombre capaz para la predicación y la enseñanza? Cuando manifiesta el don que le fue dado por el Espíritu Santo para enseñar con eficiencia las verdades de la palabra de Dios. En segundo lugar, un maestro capaz debe de tener una profunda comprensión de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica. La doctrina fundamental, esencial, que todos los cristianos debemos practicar y caminar en ella. Una ocasión alguien me dijo, si usted me dice de qué color era la capa que traía Pedro, yo le aseguro que me convierto a su cristianismo. Dije, no, pues no sé. No sé de qué color era la capa que traía Pedro. No sé si era roja, negra, blanca, yo no sé. Pero lo que sí sé es que si tú no te conviertes a los caminos del Señor, tu destino eterno no será el cielo, será el infierno. Así que tú decides. Si para ser cristiano necesitas conocer de qué color era la capa de Pedro, pues entonces imagínate qué nivel de cristianismo estás buscando, ¿no? Pero la doctrina fundamental que habla de la salvación por fe y por obras, esa sí hay que enseñarla y hay que creerla, y hay que predicarla y hay que proclamarla. Eso es fundamental. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Eso es fundamental. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.